Buenos días tengan todos hoy, día 24 del mes 12 de 2022. Esta pequeña lección de hoy que se trae es para que las personas tengan claridad y puedan ver conforme las cosas como son, y que algunas personas piensan que nosotros no sabemos escritura, puesto que decimos las cosas y no mencionamos los nombres que ha dado la, la institución católica a las cosas de la escritura, y lo han puesto como han querido ellos. Y eso es una cosa que se debe pensar, que nosotros estamos identificados con Dios correctamente, porque ustedes saben bien que en los posteriores tiempos iba a haber mucho alboroto espiritual. Amashia lo dijo. Y entiéndase que Amashia es el Mesías que ordenó Dios en expiación por nuestras culpas, por nuestros pecados, si nos arrepentimos. La sangre preciosa de ese Amashia, ese Mesías, que es el último mandamiento ya que Dios ordenó, es el fin ya de la ley de Dios, porque ya Él desplaza lo que tenía antes propuesto mediante el tiempo en cual el Mesías, el Señor no lo había dispuesto a que llegara, hasta que al fin llegó. Ustedes lo saben proféticamente, que se hablaba en las escrituras de Amasías. Nosotros sabemos esa escritura, pero que hay muchas personas que hoy en día están involucradas y envueltas en, desgraciadamente, lo que Amasías dijo: vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de él quieren cumplir, puesto que no se observan bien las cosas que están escritas. No se hace elección, y tenemos que seleccionar la verdadera doctrina que a nosotros nos pertenece entenderla razonablemente. El Eterno nos dijo en Isaías 55:11, búscamelo ahí, ¿no es? Isaías 55:11. Vamos a leerlo tal como lo dice su palabra. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. La palabra de Dios es un mandamiento sobre el que Él ha ordenado, ha establecido una justicia para que nosotros vivamos una vida pensando que Dios cumple las cosas, lo que Él habla, todo lo que sale de su boca. Él manifestó la salvación.
puso conceptos, estableció leyes, las cuales deben cumplirse porque sale de su boca. Amén. Amén. Los profetas siempre anunciaron las profecías. En Daniel 7:25 se dijo del libro de perdición que dice Pablo, lo está identificando. Lo está identificando Juan, Juan, el que ustedes que se pusieron el nombre de Juan en Apocalipsis. La bestia, Apocalipsis 13. Habla también en Apocalipsis 12, Apocalipsis 16. La ramera. Y que le ha inyectado de su fornicación, de su doctrina desordenada y hecha de su formación. Esa doctrina está formada con la doctrina que no era de Dios, dioses ajenos de tiempos antiguos, por el poder del imperio de Roma, pues se impuso y escribieron como les dio la gana las escrituras y pusieron los nombres como quisieron, hicieron todas las aberraciones. Por eso tenemos que observar lo que dijo Pablo en 1 Corintios 5:21. Sí, Primero de Corintios, perdonen que es en 1 de Tesalonicenses 5:21. Me equivoqué de personaje del libro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Si las personas cuando leen las escrituras no las estudian, no puede ver claras las cosas, pero cuando se examinan las cosas y y uno va observando lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Porque si la palabra, si como dije anterior, Daniel 7:25 habla del hijo del hombre de pecado y de perdición que habla Pablo, y que se dice en las Apocalipsis, pues entonces ese está examinando las escrituras. Pero si hay otras cosas que están escritas como los nombres que le dieron al Mesías, ¿eh? Que le dieron un nombre falso, la institución católica le dio un nombre falso y está en las escrituras. Las escrituras no se puede creer todo lo que ha dicho en referencia de la fe que debemos optar nosotros. No, no señor, porque yo no voy a estar creyendo en toda la descarga esa del catolicismo, que es lo que es la mala procedencia que está profetizada. Aun cuando Pablo está hablando, ustedes saben que no se había levantado todavía el proceso católico. Ya a partir de esa de mediación del primer siglo, es que se empieza a conocer ya el poder papal bajo el imperio romano para hacerle cambio a las escrituras. Y eso es lo que dice la profecía esa, de que es cumplimiento de la profecía también, de Daniel 7:25. El hombre de pecado y de perdición, como dice Pablo. Cuando ellos están hablando en Hechos 11:26, se dice que por primera vez se nombraron a los seguidores de Almasía, a los discípulos cristianos. Pero señores, pónganse las pilas para entender lo que yo quiero decir.
entiendan que si se dice ahí por primera vez cristiano, y anteriormente, ¿cómo se llamaban? Seguidores de Amashiach, del Mesías de Israel, mesiánicos en español. Si vamos a decirlo en hebreo, es Meshihim. Exacto, de Amashiach, Meshihim. Pero al decirlo en español, decimos Mesías, mesiánicos. Entonces, ¿por qué cambia, como decimos vulgarmente en Cuba, palo para rumba? Es decir, que ponen los nombres que quisieron ponerle a él, porque le zumba le zumba la idea al catolicismo de haberlo puesto así, y está la mala influencia desde escrita eso, porque fueron los que escribieron las escrituras, ellos, que hubieron protestantes de los mismos académicos de ellos, como Martín Lutero, Gallardo de Reina, y así sucesivamente. Ellos eran unas personas que escribían lo que sabían que no estaba claro lo que estaba dictando el catolicismo, pero que estos hoy en día están aquí en las escrituras sin cristianismo, sin conocer la realidad de las escrituras. Están confundidos o hemos sido instruidos con esa confusión. Como también no quieren creer en que el Mesías vino, quieren estar dándole auge a otros Mesías que no son Mesías, porque no son carismáticos. Masías sí lo era, y no tienen la formación correcta. Por eso, para saber todo lo que sale de la boca del Señor, vamos a tener una pequeña instrucción ahora sobre eso. Que no podemos virar para atrás lo que el Señor ha dicho, porque sus dichos son ley. Él habló con Moisés, él habló con Abraham, él habló con Noah, Dios habló con todos en distintas épocas, distintos tiempos. Y siempre aumentando su palabra, su ley. ¿Por qué? Porque el hombre tiene necesidad de cumplir con Dios para hallar la salvación. No, que ya en Mashiach ya somos salvos, ¿no? Somos salvos con todo lo que sale de la boca de Dios. Ahí es lo que hemos leído. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene que cumplir forzosamente el propósito para el cual Él la envió. Te envió la circuncisión. ¿Por qué la negaron? Porque más adelante se levantan pleitías sobre esa situación. El bautizo vale, la circuncisión no. Entonces escogen lo que les da la gana. Eso no es así. Salió de la boca del Señor, de nuestro Eterno. Todos los profetas, incluyendo a Mashiach. Pero Mashiach tenía una trayectoria fundamental de Dios diferente, que es el problema del cambio de la sangre para la expiación del pecado. No lo expía Moisés, ni Isaías, ni Elías, ni ninguno. Pero a Mashiach sí. Porque es el que constituyó Dios, el último mandamiento lo constituyó en el cambio que Él hace. Y no es que lo quita, sino que lo plasma en el que estaba dispuesto para eso.
entonces no hay nada quitado. Y como yo les he dicho y les he informado en otras ocasiones, dándoles entendimientos que comprendan nada hay que quitar. Todo tiene que tener su orden correctamente. Esa es la fe. Si no seguimos esos pasos, no estamos obedeciendo al Dios. Por eso es que Amashiach dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. ¿Por qué? Porque no quieren cumplir con lo que Dios ha plasmado. En Isaías 7:14 se dijo, Immanuel al Mesías. Eso es una cosa que indica que la posesión de que es Dios con nosotros. Gloria a Dios. Eso es economía. El Gloria a Señor Dios. nos hace ver que debemos saber las escrituras con todo su orden gramatical. Cuando dice ni jota ni tilde puede perecer de la ley, es decir, que con todo su orden gramatical y conforme está dicha que salió de la boca de Dios, no de la boca del blasfemo, del hombre de pecado, hijo de perdición, lo cual embarró a todo el mundo y trastornó la palabra de Dios, poniendo otras cosas que no son y poniéndole nombre a Dios que Dios no dio nombre, como se los he dicho. Hay discusión ahí, se ve. Observen de las cosas que yo les he hablado. Pongan atención. San Mateo 1:21 difiere del mismo capítulo 1:21, el verso 23. No son congruentes. Entiéndase claro, si quieren tener la verdadera salvación que Dios está brindando, hacer como dijo Pablo, examinar las cosas, examinarlas bien. Para que cuando estemos delante de la presencia del Señor, no tener ni que hablar porque sabemos que hemos sido identificados y hemos sido sellados con la palabra de Dios. Pero las personas que siguen testarudas, preponderantes, arrogantes, tienen activez en la vida y no conocen, no se pueden parar delante de Dios confiados en que han confiado en la palabra del Señor, en lo que salió de su boca. No maten, no roben, no hurten, no adulteren, no hay adulterio, esto, tal. Cada mandamiento que el Señor ha ordenado. En las órdenes del Señor. Vamos a buscar Levíticos. ¿Qué es lo que el Señor instruye aquí? Vamos a leer Levíticos 10:6. Levíticos capítulo 10, verso 6. Instrucción del Señor para su pueblo. El pueblo de Dios es todo el que haya aceptado a Mashiach en verdad. Lo mismo Israel que todos los gentiles, como yo les he explicado en otras lecciones que he dado. Revisen, busquen, porque ese es como no es como sino es un ultimátum de Dios.
Lee ahí, Noé. Palabra de Dios. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Empero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Dios ha hecho. Los hijos de Araón, que eran una parte de la tribu de Leví, ellos tenían una asignación de Dios, que tenían el aceite sobre su cabeza, pero no podían descubrírsela. Lean bien las escrituras, estudien escritura en vez de estar leyendo otros libros y estudien las escrituras. Excepto que sea padre o madre o una hermana que esté virgen, que no haya tenido marido. Es como único el sacerdote podía contaminarse, descubrirse. Pero cuando el pueblo de Israel, la congregación, como se dice ahí, si se lamenta, te está diciendo que entonces puede hacer esto, descubrirse. Puede descubrirse porque se lamenta. Pero ¿qué te está diciendo? Que está cubierto. Ah, que se van a cubrir solo los sacerdotes. No, señor. Si el pueblo sí se puede, si lamenta, es decir que está, que puede cubrirse. Y sabía el pueblo que estar descubierto es estar fuera de la presencia de Dios. Vamos a leerlo más adelante. Vamos a leer el 13:45. Y el leproso, en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará: inmundo, inmundo. ¿Eh? ¿Qué dice sobre la cabeza? Es decir, que hay una presencia, tiene que haber una presencia. Vamos a leer también el 21, el capítulo 21, verso 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchió su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos. Amén. ¿Eh? El aceite de la unción, ordenado por Dios, la santa unción. No se podía echar sobre cualquiera, sino sobre un ungido. Y no podía descubrirse tampoco la cabeza. Vamos entonces a ir lo que dicen, como dicen las escrituras, que es de parte de Dios que el hombre que se descubre, que el hombre que cubre su cabeza la afrenta. No va eso contra lo que salió de la boca de Dios. Ah, porque está escrito, hay que creer que salió de la boca de Dios. No, señor. Pablo te está recomendando y Amachía te está diciendo, escudriña las escrituras. Examínalo todo y retén lo que es bueno, lo bueno. ¿Por qué cómo tú puedes examinar la escritura si empiezas en la ordenanza de Dios que sale de su boca y después sale de su boca que tú no te cubras? ¿Acaso Dios es un pelele, es un fluctuante, qué sé yo? ¿Me entiendes? Es un voluble. Es voluble. No, el Eterno es una cosa que lo que dice
Es lo que es en la vida, en la historia sagrada de verdad. No la blasfema que se ha puesto tanto en la Biblia, peleando contra Dios, y está en la Biblia escrito también. Por eso Pablo dice, examínalo todo. ¿Cómo voy a creer a Daniel 7:25 como un acto de propiedad de fe? No, yo tengo que caminar con la fe que Dios está inculcando ahí, ilustrando ahí, conforme estoy hablando yo ahora, que fue el que el Señor lo habló, salió de su boca. Vamos a leer también a segunda de Samuel 15:10. Sí. Así se examinan las cosas, hijos míos, así. Llénense de valor, esfuércense, sean valientes, luchen por la verdad y con la verdad puesta en sí mismos. Leemos en el libro de Samuel, segunda de Samuel, 15, 15:30. verso 30. Y David subió a la cuesta de las olivas y subióla llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y subieron llorando así como subían. Amén. ¿Qué pasaba? Que había disturbios, porque dejaban de hacer aquello que Dios ordenaba. Pensaron que sí, que tal vez en aquella época le está dando pie a la contaminación. A los que no se cubren la cabeza son las que le están afrentando, porque ahí estaba viendo que ellos entendieron que no se podía ir contra lo que había salido de la boca del Altísimo, como digo yo, que lo que Dios había dicho tenía que cumplirse. Es deber nuestro cumplir con lo que Dios ordena. Dios nos dice que la gorrita, gorrito ese que usan nosotros los judíos, no, se usa cualquier cosa. Un trapo en la cabeza, cualquier cosa que usted se la cubra a honor del mandamiento que salió de la boca del Eterno. Bueno. Vamos a leer Ezequiel 24, 17, verso 17 y verso 23. Ezequiel 24. Sí. Gloria a Dios. Verso 17 y 23. Dice el verso 17 del capítulo 24 de Ezequiel. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu bonete sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de hombres. Y dice el verso 23. Y vuestros bonetes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Amén. Ya estaban en exilio. Ya habían sido transportados ya de Israel y Dios rechazó el momento ese que para perdonarlo Él los bota de la tierra y para que ellos vean que que iban a ser afligidos, que iban a tener aflicción en otros lugares. También Dios lo iba a identificar porque dice allí en el Deuteronomio que cuando Dios los echara, los iba a echar de la tierra, lo iba a dictar, pues entonces también le sería como un pequeño socorro. Por eso es que tienen en todos los países que tal, tienen la sinagoga, la lectura de la Torá, de los profetas, de la lectura de los escritos sagrados. Sí,
pero no lo cumplen. Lean bien la escritura porque usted como un libro de historia, léanlo para que usted vea como cuántas veces Israel no metía la pata, la cual en estos momentos están metidos hasta el cuello, porque la contaminación de la abominación llegó hasta Jerusalén. Se destruyó el templo y pusieron un templo ahí profano. Y los falsantes, que son falsantes porque no saben predicar en orden las cosas, están contaminados con la bestia porque tienen los nombres de la bestia, porque están esperando una satisfacción en un rapto. Entonces están equivocando la voz de Dios por la voz del diablo. ¿Por qué? Porque ese rapto no existe de buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivirá el hombre. Vivirá el hombre eternamente en la tierra. Y no es que el hombre se va a destruir porque no va a haber muerte. ¿No habéis leído en la escritura que dice Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepan que la muerte va a desaparecer. Uno de los dos castigos que Dios dio a Dios primeramente al hombre fue ese. El trabajar 6 días y te dio un descanso. Y la muerte son los primeros castigos que Dios ha dado. Y que lo va a desaparecer porque la muerte no iba a ser. El primer hombre iba a vivir sobre la tierra eternamente. Y aquí lo está diciendo. En muchos salmos, en muchas palabras, hasta en las bienaventuranzas se está diciendo que el hombre tendrá la tierra por heredad. Vamos a leer el Salmo 37, 29. Ese, hay una pila. Como hay una pila de errores acerca de Dios y del Hijo, como ya les vengo diciendo, con nombres que no son sagrados. Lee ahí. Salmo 37, verso 29. Eso es lo sagrado. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Amén. No se pongan a pensar en qué tierra, en que si es la tierra porque somos formados de la tierra, sí, pero es que vamos a vivir para siempre sobre ella. Vístanla como la vistan, pónganla como la pongan. No va, te está diciendo que no va a haber muerte. Si lo está diciendo, ¿dónde está muerte, tu aguijón? Dice Pablo. Esas sí son palabras que debemos examinarlas. Esto está diciendo Pablo, esto sí está bien. ¿Por qué? Porque es congruente con lo que antes está escrito. Pablo dijo como las otras veces le he dicho, en Gálatas 1, 8 y 9, capítulo 1, versos 8 y 9, que todo lo que se hace posteriormente a lo que está antes dicho por ellos y por el profeta es un anatema. Lo está diciendo. Si nosotros o un ángel predica, un ángel, y lo especificó del cielo, no de los ángeles caídos, que la gente lo pone con demonios, le ponen con tal, lo ponen con cosas malas y de hechicería. No, si ellos tenían correcto porque eran del cielo. Pero está diciendo de un ángel del cielo, ya no de los caídos. Lo que los caídos lo que hacen es poner otro evangelio que no fue el que puso Dios, poner otra palabra que no era de Dios, no es del Eterno. Ese rapto no lo puso Dios, lo puso el demonio. ¿Por qué? Porque él puso que el hombre iba a vivir para la tierra y muchos besos más que hay. Pero escojo uno para ser más breve. Estudien como nosotros las escrituras y verán que saldrán bien y verán que estarán preparados, que no hay que abrir la boca para nada porque ya nosotros hemos cursado nuestra vida en el camino que debemos andar, en la senda que trazó a Mashiach, es la senda del Padre. Amén. Mi Padre obra y yo obro. Si yo obro, no cobra mi Padre porque estoy obrando lo de él.
Eso es así, esa es la realidad. El Señor tenga misericordia que ustedes puedan entender estas cosas así, Gloria a Dios. ponerlas claras en su Gloria a mente, Dios. para que destruyan el poder de esa gente que están hoy evangelistas, Lee, Harry Lee, y todos esos evangelistas, Arturo Norero, David Diamond, etcétera, etcétera, que están involucrados con el catolicismo. Son las hijas del catolicismo. Ellos todos están destruyendo la palabra de Dios, porque no se puede servir a dos señores, lo dijo Machía. No se puede servir a dos señores, porque te llega a uno y menosprecia al otro. Están menospreciando a Dios. Nombrando a Dios, están menospreciando a Dios. Porque están cumpliendo con lo que dice la instrucción que da el padre de mentira, que peca desde el principio, dice la Escritura. Por eso son hijos del diablo y no de Dios nada. Todos los que son de la linaje de Israel y está predicando en los nombres falsos esos que dio Roma, están involucrados en la apostasía. Esperan una apostasía de qué manera. La apostasía está hace rato, como les he dicho. En Hechos eso 11:26 empezó Roma a caminar y a trajinar y a cambiar, como se dice allí en Daniel, a cambiar las cosas y lo ordenado por Dios. Porque el enemigo de Dios está aquí, tirado, que Dios lo tiró para aquí. Esta es la cárcel de él. De aquí no puede irse para ningún lado. Eso es cárcel, está encadenado aquí. Así que vamos a entender las cosas bien claras y buscarle posición a esto. Vamos a leer nombres falsos. Vamos a leer una cosa buena, pero que hay nombres falsos. Nombres falseados con nombres que son falsos. Vamos a leer Hebreos. Busca el libro Hebreo ahí. ¿Hebreos qué? ¿Qué capítulo? Hebreo 13. ¿Qué? Ah. Empieza del verso 20 hasta 25. Hay mucho, empieza la escritura. Y se empiezan a entender anteriormente porque lo pusieron ellos. Pues si al principio, cuando empieza, según en Hechos 11:13, en ese término de tiempo empiezan a llamarlos de ese nombre. Anteriormente, pónganse las pilas, anteriormente, como me le he puesto yo, anteriormente, como se llamaban, Señor, como los nombró Dios, y punto. Y esa es la doctrina que llevo yo y quiero que lleven ustedes. Entonces, ¿qué vemos? Léelo con los nombres que le da Roma al Mesías. Hebreos, sí. 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 ¿Qué es lo que digo yo? Así, ¿no? Para que vean. En Hebreos capítulo 13, versos del 20 al 25. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Empero os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito en breve. Sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, en el cual, si viniere más presto, os iré a ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros.
Amén. Bien. ¿Cuántas veces dijeron ahí el nombre falso? Que yo les estoy diciendo. No es propiamente Pablo dice, si otra cosa se dice de lo que fue dicho antes, es un anatema. ¿Cómo dijo Dios? ¿Qué título Dios le dio al Mesías? Immanuel significa Dios con nosotros. No diga nombre de Amachía, que Machía, Dios no permitió su nombre, ni él tampoco lo dio. Entonces, ¿cómo voy a estar diciendo que el nombre de Jesucristo, que el eterno, que el Señor? Claro, quitándole, poniéndola con esa cosa de lo que es eterno para involucrarle a la gente y meterle a la gente el nombre ese, como lo tiene todo. Los míos, los que dan el visto bueno, tienen que entender eso. Si no lo entienden, se fastidian. Si no entienden de la circuncisión, del bautismo, que no se puede obviar nada, que hay que cumplir con todo lo que Dios dijo. Entonces, eso no es una actuación como te ponen las cosas para que sea difícil, un lazo que sea difícil de que salga de la apostasía, del anatema, porque eso se dice después de que el Señor habló, ¿no se dan cuenta? Todavía hubo eso, por eso yo le digo, relacionen San Mateo 1, 21 con el verso 23 y observen la diferencia, que el ángel no puede decir las dos cosas a la misma vez, que hay una instrucción mentirosa y hay una instrucción verdadera. Por eso Pablo dice, examínalo todo y retén lo bueno, caballero. Háganme caso. Quiere que cuando el Señor venga, que llame en San Mateo 7, 21 al 23, cuando Él llame, ¿a quién va a llamar? A los que hicieron la voluntad del Padre. No a los que se dicen que Mashiach es el Salvador. No, el Salvador es el Padre. Porque Él mismo dice en San Juan 7, 16, que la doctrina que Él da no es de Él, es del Padre. Nos está instruyendo bien. Y óigase bien. Mashiach no tiene doctrina, es la del Padre. Yo no tengo doctrina, sino la del Padre que instruyó a Mashiach, Pedro, Juan, Jacinto, José, Isaías, Jeremías, Abraham, los profetas todos, Moisés, Ezequiel, que fueron ordenados por Dios. No vayan diciendo esto, porque el Señor dijo que ese en Isaías 42, 21, en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Por qué? Porque en Isaías también 8, 16 te dice, hasta la ley, sella el testimonio entre mis discípulos. Y en el verso 20 dice, a la ley y al testimonio. Quien no dice conforme a esto no lo ha amanecido. ¿Ustedes creen que al catolicismo con todas estas aberraciones le ha amanecido? ¿Usted cree que los adventistas aberrando de la ley de Dios, diciendo así que hay que guardar los mandamientos, los hedionistas, y los otros que ni se digan, testigos, adventistas, no voy a decir el nombre de ese nombre profano que le dan a Dios tampoco hay, los pentecostales, etcétera, etcétera. Son las hijas del catolicismo, son las hijas de la ramera, porque tienen su doctrina y bajo la base de la doctrina ellos predican un evangelio equivocado y falso. Que se salgan de esos doctorados tan grandes que tengan. Lo último que les voy a decir es sobre el gobierno que tenemos hoy aquí en Israel. Que lo digo en una forma también
profética. Que se ponga Netanyahu los pantalones. Si él es el ministro y lo apoyaron, pero lo apoyaron a él, no para que, no para que los sabuesos que están alrededor vengan a decir, porque eso lo he oído yo ahí, no sé si es una noticia verdadera o falsa, que los ultraortodoxos quieren eliminar la ley del nieto. El retorno. Eso dicho correctamente es negarle el retorno. Ya que ellos, ¿quiénes son ellos para eso? No están involucrados ellos en el mal. Lo que están haciendo bien es el gobierno, siempre desde Ben Gurión, desde Ben Gurión. Pero Ben Gurión no era ortodoxo ni nada, era creyente naturalmente. Netanyahu es creyente, pero todos esos que se dicen que creen y van contra la profecía que Dios dijo, recogeré en los postreros tiempos a Israel y los haré habitar en Israel. Esa es profecía, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieren hacer? Desviar a Netanyahu de la profecía. Se recoge a americanos, chinos, rusos, a cualquiera de cualquier país que sea de la descendencia, que sea nieto. Porque esos que vinieron después de la Shoah, después de todos esos tiempos y de todos los exilios, ya no son a los tantos años, ¿qué son? Nietos de nietos de nietos. Entonces, ¿qué? ¿Por qué van a querer quitar la ley del nieto? Eso es una actuación diabólica. No concuerda con la del Señor. Que el Señor tenga misericordia y se acotejen aunque sea un poco. Porque la verdad quien la lleva, la batuta de Dios, es el gobierno. Y el Estado responde al gobierno. Son los que están llevando desde Ben Gurión el retorno a Israel. Para Jehú Baruch Shemo. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Vamos a tener ahora, para no cansarlo más, la petición apostólica al Mesías. Y el Mesías se la concedió y les dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y el otro pan también, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que el Señor tenga misericordia de todos los que deben. Y no nos deje caer en tentaciones por nada, con ningún provecho en la tierra, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y para el pueblo de Dios, que está constituido en Israel, y a los gentiles que son convertidos, que cumplen verdaderamente con Dios, porque son también israelitas, porque son ciudadanos. Aquí hay muchos ciudadanos que falsamente se llaman israelíes, porque no son nacidos aquí y por ende puede ser el nombre, pero por la fe no lo son. Y la fe es lo que vale ante Dios. Seguir los pasos de Abraham, seguir los pasos que Dios marcó en los mismos que marcó también en Moisés. Esos son los pasos que debemos seguir todos, los verdaderos, que es el verdadero reloj profético. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La bendición. Gloria.
Yevarejeja Adonai veimereja. Yael Adonai panap eleja bejuneja. Isat Adonai panap eleja beasem leja shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. En nombre de Aleluya. Moshiach. Amén.